Quiero decir, amigos, pueblo de Dios, viene ya aceleradamente, inminentemente, hermanos, el retorno, el regreso del Señor Jesucristo, llamado el arrebatamiento de la iglesia. Nunca en toda la escritura, la palabra de Dios, hermanos, juzgó al pecador con el justo, al impío, hermanos, con el que se santifica delante de Dios. Nunca Dios lo hizo. De lo contrario, sería un Dios injusto. Por eso la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, Él da un consejo. Y hermanos, quiero decirles que ahorita ya estamos en principio de dolores. Todo lo que está pasando a nivel global en los continentes de la tierra es solamente un pequeño ensayo, hermanos, de lo que la humanidad va a pasar. Hermanos, en cualquier momento, el día y la hora nadie lo sabe. Estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia, que es eminente. Puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos, pero viene. Primero, hermanos, antes de que se cumpla la semana 70 de Daniel, hermanos, viene un arrebatamiento. Quiero decirle, hermanos, que ahí en segunda a los Tesalonicenses 2, del 6 al 10. Repito la cita. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 6 al 10. No lo voy a leer todo, solamente la parte 7. El verso 7 dice la Biblia: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Mire, hermanos, hay alguien que le estorba. ¿Quién es el que está deteniendo? Sin duda alguna, el Espíritu Santo y la iglesia del Señor Jesucristo. Mientras haya iglesia, mientras haya pueblo de Dios. ¿Y quiénes son ellos, hermanos? Aquellos que fueron, hermanos, lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Aquellos que reconocieron a Jesús como su Señor, como Salvador, porque Él descendió del cielo para traer vida, para traer salvación a toda la humanidad, hermanos. Y ese es el pueblo que se irá con Él. Aquellos que le digan: Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo, te acepto en mi vida, en mi corazón. Y la palabra de Dios dice que todo el pueblo de Dios, no estamos hablando de ninguna denominación, no estamos hablando de ninguna religión. Queremos decirle que estamos hablando de un Cristo vivo, que Él va a venir, hermanos, a llevarse a todos aquellos que esperen, hermanos, en Él. Y muchas personas, hermanos, el propósito de esta enseñanza no es debatir, no es pelear, porque en realidad hay muchos que niegan que hay un arrebatamiento. Dicen: no hay un arrebatamiento. Si la iglesia primitiva, los apóstoles murieron, muchos creen que la persecución de ellos, hermanos, ya era la gran tribulación, ¿verdad? Pero a la verdad no es así, iglesia. A la verdad viene un arrebatamiento para la iglesia, porque algo pasó, hermanos, que el reloj de Dios se detuvo. ¿Por qué? Porque el plan, como dice el ángel a Daniel, 70 semanas sobre tu pueblo es, iglesia, para Israel. Pero hubo una pausa de parte de Dios. El reloj profético de Dios se detuvo. La pregunta: ¿por qué? Y la respuesta es la siguiente, hermanos: porque dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces ahí, hermanos, entra el tiempo de la gracia. Ahí los gentiles alcanzamos salvación. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, ¿verdad?, que bienaventurados aquellos que creen en el Señor Jesucristo sin verle, porque vino a los suyos y los suyos le dieron muerte, no lo recibieron. Y la iglesia, hermanos, nació hace más de 2000 años. ¿Cuándo nace la iglesia de Dios, de Jesucristo? Cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario, da su vida, su sangre, y dice: consumado es. Hermanos, ahí, hermanos, hubo una pauta en el reloj de Dios. Falta una semana. Estamos ya en la semana 69. Falta la semana 70. Decimos, hermanos, como les dije, ¿verdad? Es no de días, sino de años, para que se complete. ¿Y cuándo se va a completar? Ahorita entramos en el tiempo de la gracia. Esa pauta, hermanos, que entró, donde entramos el pueblo de Dios, donde entró la iglesia, hermanos, hubo una pauta, y ese tiempo se llama tiempo de gracia.